Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos una vez más. Un ciclo de el primer conversatorio de gestión de recursos humanos en el contexto del COVID. Hemos tenido, como todos saben, un ciclo de conferencias y este conversatorio que viene organizando la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. El día de hoy vamos a tratar el tema estrategias de planificación y presupuesto en el contexto del COVID. El día de hoy nos acompañan dos profesionales en recursos humanos de amplia trayectoria. Ahora a continuación vamos a ver sus perfiles después. Adelante. Mi nombre es Betty Agüero Ramos, soy jefa de la Oficina de Gestión de Personal del Ministerio de Educación. Pasemos con los perfiles, por favor. El día de hoy nos acompaña Mariel Herrera Llerena. Ella es abogada por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con estudios de especialización en gestión pública, derecho laboral y constitucional. Estudió en la maestría de Relaciones Laborales por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Ha laborado liderando equipos de recursos humanos en diferentes entidades tales como Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, entre otras entidades. Asimismo, ocupó también el cargo de directora de gestión de personal activo en la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente ocupa el cargo de directora general de la Oficina de Recursos Humanos de la ONP. También nos acompaña Ricardo Matallana Vergara, ingeniero industrial por la Universidad de Lima, magíster en Dirección de Personas de la Universidad del Pacífico, magíster en Desarrollo Organizacional y Dirección de Recursos Humanos por la Universidad de Desarrollo de Chile y cuenta con un máster en Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima. Ha laborado como director de Recursos Humanos en el Despacho Presidencial, Contraloría General de la República, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y ha sido gerente de desarrollo del Sistema de Recursos Humanos en Servir y director académico del Pacific Business School. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina General de Recursos Humanos en el Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo y es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y la Universidad Continental. Como vemos, son líderes en recursos humanos con amplia experiencia que el día de hoy van a poder compartir con nosotros en este conversatorio de buenas prácticas, no solo sus conocimientos, sino también, como ya lo dije, su amplia experiencia. El tema del día de hoy es estrategias de planificación y presupuesto en el contexto del COVID. El tema del COVID ha planteado, o mejor dicho, nos ha hecho replantear las estrategias que veníamos utilizando y ha tenido eso el reflejo en el recorte de nuestro presupuesto. Hemos tenido que ver nuevas opciones y hacer un trabajo más fino con nuestros equipos para poder dar otras prioridades. El día de hoy vamos a desarrollar 3 preguntas. La primera sería, ¿qué estrategias de planificación se gestionaron para asegurar la disponibilidad de los recursos en el contexto del COVID-19? Mariel, nos gustaría escuchar tu opinión. Hola Betty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todas y con todos. Antes de empezar, quería agradecer a Eduardo y a todo su equipo por esta invitación en este importante evento que vienen difundiendo desde la semana pasada. Bien, ante la pregunta de qué estrategias de planificación se gestionaron para asegurar la disponibilidad de los recursos en el contexto del COVID, voy a apoyarme un ratito, por favor, voy a proyectar las diapositivas. Un momento, por favor.
favor me indica si se puede ver. Aún no, Aún no. aún no. Ok. Esperemos un momento, en breve estaremos compartiendo la diapositiva con respecto a la primera pregunta. Disculpen. ¿Qué tema? Ahí sí ya pueden ver, ¿verdad? ¿Se logra ver, por favor, Betty? Ha tenido un problema, se vio un momento y luego desapareció. Allí. A ver. Ahora sí creo, ¿verdad? Sí. Ya, genial. Gracias, disculpen por la demora. Bien, nos plantean la primera pregunta, ¿qué estrategias de planificación en contexto de COVID y con los recursos disponibles teníamos? Bien, una vez declarado el estado de emergencia nacional y las disposiciones de confinamiento tras haberse declarado la pandemia por el coronavirus, las oficinas de recursos humanos tenían claramente dos opciones: tomar un rol protagónico y de asesoría a la alta dirección, o dejar más bien que otras oficinas adopten ese rol y solo ejecutar lo que estrictamente les decía. En situaciones de crisis tenemos dos opciones, ¿no? O actuar rápidamente y tomar liderazgo, o quedarnos inmóviles y dejar que las cosas sucedan. Creo que en la mayoría de los casos las oficinas de recursos humanos en realidad han tomado ese liderazgo que era necesario. Si bien yo durante el año 2020 no estuve a cargo de una oficina de recursos humanos, estuve más bien del otro lado. Estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Dirección de Personal Activo, viendo temas directamente vinculados, si es cierto, con recursos humanos, pero específicamente vinculados con la gestión fiscal de los recursos humanos, desde donde también pude ver y advertir la problemática que se suscitaba en torno a toda esta crisis producida por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que yo advertí que las oficinas venían haciendo y que además lo hicieron en muchos casos de manera muy bien, ¿no? Uno, debían identificar qué aliados estratégicos tenían. Es importante señalar que se ha mencionado también en varias de las reuniones que se han tenido en las exposiciones previas, que era importante articular decididamente con la alta dirección. No ser solo un órgano más, sino más bien ser un aliado estratégico de la alta dirección. ¿Y cómo? Brindando información clara, oportuna y confiable para la toma de decisiones. Era importante también identificar que no estábamos solos en la organización, nosotros formamos parte de una organización y como tal tenemos que actuar de manera articulada. Entonces, uno de los actores claves también en todo este proceso eran las oficinas de planificación y presupuesto. Teníamos que ir viendo con ellos inmediatamente ocurrido el tema de declarar el estado de emergencia, identificar, por ejemplo, cuál era nuestra proyección de gasto, ¿no? A dónde teníamos que reorientar y priorizar los recursos con los que contábamos. Y para eso teníamos la asesoría, o debíamos contar como un actor principal y estratégico con las oficinas de planeamiento y presupuesto. Otra oficina claramente involucrada en todo esto fueron las oficinas de administración para la adquisición, por ejemplo, de las EPPs. También, sin duda, un rol fundamental fueron las oficinas de tecnologías de la información, quienes además tenían que garantizar la conectividad de los servidores para este tema de trabajo remoto. Sin duda también las oficinas de comunicaciones fueron nuestros aliados, en tanto necesitábamos mantener una comunicación activa y permanente con todo el personal.
En estas épocas en que la presencialidad ya no es una opción, sino más bien la virtualidad, entonces teníamos que tener multicanales, ¿no? Y quién mejor que las oficinas de comunicaciones para ayudarnos con este propósito. Por otro lado, era indispensable también identificar aliados estratégicos afuera, es decir, entidades que podían apoyarnos con la gestión en esta época de crisis, ¿no? Una de ellas, sin duda, fue Servir, dando los lineamientos que se necesitaban, en la oportunidad que se necesitaban. La ENAP también, con los cursos gratuitos que se brindaron. El Ministerio de Economía y Finanzas, sin duda, también a propósito de toda la normatividad vinculada con gestión fiscal que se dio en su momento. Otras entidades también, por ejemplo, las AFPs o los brokers, que en la mayoría de casos he conversado con muchos colegas y han sido y vienen siendo un actor estratégico para, por ejemplo, la consecución de diversos planes. Entonces, identificados los aliados estratégicos, el segundo paso era definir un plan de acción estableciendo prioridades. Entonces, era importante esto porque, dada la situación de crisis que se generó, era importante, por ejemplo, ver proyecciones de gasto. Es decir, la planilla con la que contaba al mes de marzo iba a ser sostenible durante todo el año, hasta diciembre. Esa era una de las primeras preguntas que teníamos que hacer, ¿verdad? También debíamos ver qué tipo de personal teníamos. O sea, hay muchas entidades que tienen todos los regímenes laborales, ¿no? O tienen más de uno. Entonces, dependiendo del tipo de planilla con la que contábamos, debíamos hacer una proyección de la ejecución de gastos, pero no solo ver planilla, también ver qué implicaba el tema de beneficios, ¿no? Además, era diferente, por ejemplo, estar en una entidad de gobierno nacional, a una entidad de gobierno regional, a una entidad de gobierno local. Por ejemplo, en el caso de las entidades de gobierno nacional, sabemos que la mayoría tiene sustentada su planilla con una fuente de financiamiento de recursos ordinarios, con lo cual, digamos, no han tenido mayor problema con la sostenibilidad de los gastos en planilla. Sin embargo, entidades como gobiernos locales sí se vieron afectadas, porque estas entidades tienen principalmente sus planillas financiadas con recursos directamente recaudados. Tal es así que en su momento se dio el marco normativo a través de decretos de urgencia que permitiesen que el Ministerio de Economía sustentara las planillas más o menos por 3 meses de gobiernos locales. Y también se dio la facilidad a aquellas entidades que tenían justamente financiado con RDR puedan solicitar demandas adicionales, ¿no? Era también importante ver las planillas de pensionistas para quienes tuvieran pensionistas y también practicantes. Entonces vemos que la estrategia iba a depender de qué tipo de personal, con qué tipo de personal contábamos. Con relación al personal CAS, además, era importante identificar cuáles eran aquellas plazas sostenibles y cuáles eran aquellas plazas que eran temporales. Y además también identificar, en el caso de practicantes, ¿no?, la necesidad, la pertinencia y la oportunidad de continuar con procesos de ingresos de personal, tanto en planilla CAS como en planilla de practicantes. Entonces, ¿por qué era además importante identificar eso? Porque era necesario dar las alertas oportunas. Además, dentro de todos los aspectos que tienen que ver con recursos humanos, uno de los que comenzó a cobrar mayor importancia, sin duda, fue seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Teníamos que implementar los planes de vigilancia de COVID-19. Era importante porque esto estaba vinculado con la seguridad y justamente salud de nuestros servidores. Entonces, sabemos que en la mayoría de entidades, hasta antes de marzo, tal vez no se le daba la suficiente importancia que tiene este sistema. Sin embargo, dada la situación y el contexto, fue necesario identificar presupuesto de algunas otras actividades que sabíamos que ya no íbamos a ejecutar y entonces teníamos que hacer una suerte de priorización. Y para eso se identificaban tal vez otra dentro del presupuesto que estaba asignado para recursos humanos,
algunas actividades de repente ya no se iban a ejecutar en capacitación o en planes de bienestar, y entonces teníamos que reorientarlas hacia la implementación de los planes de vigilancia. Era además importante o era necesario que constantemente vayamos evaluando la necesidad de, si era, como mencionaba hace un momento, si era pertinente, oportuno, la contratación de nuevo personal. Tal vez en unas entidades sí, porque se generaron otras necesidades de cara al contexto en el que vivíamos, ¿no? Pero también era importante identificar, tal vez dentro del personal, quienes por la misma situación ya tenían una carga laboral menor, ¿no? Y reorientar justamente a estas personas, la prestación de servicios de estas personas, para cumplir otras, ¿no? En procura del cumplimiento, claro está, del cumplimiento de los objetivos de la entidad en el contexto COVID. Otra estrategia que claramente se vio identificada por todos los líderes de recursos humanos era no solo tener claridad de las disposiciones que se venían dando y la implementación de estas, sino sobre la base de estas, identificar oportunidades, ¿no? Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque han habido a lo largo de todo este proceso diferentes normas que han buscado justamente orientar una mejora en la procura de la ejecución del gasto para sobrellevar este tema del COVID, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el decreto de urgencia el 029, que fue uno de los primeros decretos de urgencia que se emitieron, donde establecía justamente la facilidad o la suspensión de contar con este registro de la IRS para la contratación de personal o para la actualización, ¿no? Solo mencionar que de repente en algunos casos se malentendió este tema de la suspensión porque se pensó que en realidad se trataba de que las contrataciones ya no necesariamente debían contar con presupuesto. No, en realidad era simplemente la suspensión del registro para una contratación más ágil, ¿no? En caso se requiriera. Por otro lado, también se dieron normas vinculadas con la contratación directa de personal, evidentemente en materia de salud, ¿no? En el ámbito de salud, que eran los famosos CAS COVID. Después salió el decreto legislativo el 1505, y acá hay una norma bastante importante que viene siendo utilizada también hoy por hoy respecto a la variación de funciones, que permite que justamente se redireccione la prestación de servicios de personas que se ha identificado que de repente pueden prestar mejores servicios en otra oficina o en otra unidad orgánica. También se dieron facilidades para que se permita la contratación o la prestación de servicios de movilidad, por ejemplo, para el personal, justamente para evitar y cuidar, resguardar su salud. Y el préstamo, sin duda, también de computadoras como herramienta de trabajo para los servidores. Otro decreto legislativo que de repente no ha sido muy utilizado, pero que era bastante interesante, era el 1456, que trataba sobre la cooperación laboral entre entidades públicas, justamente de personas que de repente están en una situación de licencia con goce de haber, podían pasar a otras entidades de acuerdo al procedimiento que aquí se establecía, a prestar servicios donde sí se requería. Otro también fue el decreto de urgencia el 078, que crea este famoso registro de horas por compensar, que fue una salida o una solución para la situación de aquellas personas que se desvinculaban y no habían tenido la oportunidad de compensar las horas. Entonces, identificar las oportunidades, dónde podíamos gestionar de mejor forma. Una vez que teníamos todo esto, luego, ¿qué es lo que correspondía? Hacer una revisión y una evaluación permanente de nuestros planes, ¿no? Es importante que, por ejemplo, las oficinas de recursos humanos constantemente hayan estado revisando mensualmente cómo iba la ejecución de su gasto, la ejecución presupuestal, en tema principalmente, bueno, de planillas, y dar la alerta correspondiente para la toma de decisiones, ¿no? Por mí, bueno, son estas 4 estrategias que he podido identificar. Ricardo, te doy el pase. Gracias.
Buenas tardes. ¿Me escuchas bien, Betty? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, primero agradecer por la invitación a este evento y nada, lo felicito porque es necesario seguir impulsando los temas de recursos humanos y tener espacios para poder compartir esta experiencia en general difícil de COVID. Y es importante también poder ir avanzando y comparando, más que comparando, simplemente aprendiendo de otras experiencias. Por eso lo felicito. Yo ingresé al Ministerio de Trabajo a mediados de diciembre del 2020 y claro, al mirar el PIA del año 2021, lo que encontré es una reducción significativa del 8% en lo que es el presupuesto CAS, ¿no? Adicionalmente a eso, el presupuesto de los directamente recaudados había caído drásticamente, lo que tampoco nos permitía contar para el año siguiente con locadores, ¿no? Entonces, ante esta caída del PIA, del presupuesto, especialmente del CAS, ya sabíamos las entidades que iba a haber esta reducción. Y de hecho, ya la Oficina de Recursos Humanos había empezado a trabajar en esta reducción, ¿no? Sin embargo, todavía no se había terminado de cerrar, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue solicitar cómo estaba la situación de las plazas, mirando la IRS, de las plazas ocupadas, las plazas que se encontraban vacantes, y entre las vacantes, aquellas que estaban en proceso, ¿no? Y con esa información armamos un pequeño cuadrito de plazas ocupadas que eran sostenibles, las plazas ocupadas que eran temporales, ¿no? Las que se encontraban en proceso de convocatoria CAS en ese momento, ¿no? Cuántas eran sostenibles y cuántas eran temporales, las vacantes que estaban siendo priorizadas por alta dirección, ¿no? Además teníamos un grupo de plazas que ya la Oficina de Recursos Humanos había trabajado con las otras oficinas y se había acordado darles de baja. Sin embargo, teníamos algunas plazas adicionales que eran vacantes sostenibles y vacantes temporales, para los cuales no alcanzaba el presupuesto que teníamos para el año siguiente. Entonces, lo primero que se hizo fue, ya con esta información, hablar con alta dirección y priorizar a las personas, a las personas que estaban ocupando plazas, sean estas sostenibles o temporales, ¿no? La alta dirección estuvo de acuerdo en priorizar esas plazas para darle sostenibilidad en el año 2021. Todas aquellas plazas que estaban en proceso de convocatoria CAS también había que darle sostenibilidad para el año siguiente, 2021, incluso aquellas que eran temporales. No tenía sentido que siendo temporales, pues, acabaran en diciembre. Además, no iba a ser factible comunicarlo. Luego se identificaron dentro de todas las plazas vacantes cuáles eran las que estaba priorizando la alta dirección, que en este caso eran 20, y nos quedaban 50 plazas que, si bien es cierto, eran sostenibles para el año 2020, no se contaba con presupuesto para el año 2021. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue, con lo que nos restaba de presupuesto, luego de priorizar las 744 plazas, ¿no?, ver para cuánto tiempo nos alcanzaba de presupuesto estas 50 plazas. Ya estábamos acabando el año y no teníamos mucho más tiempo, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que financiar estas 50 plazas nos permitía financiarlas por 4 meses, ¿no? Ok, entonces tomamos la decisión de financiar estas plazas por 4 meses, ¿no? Adicionalmente a eso, dentro de las plazas vacantes que ya se habían definido para baja,
habíamos empezado a mirar los presupuestos de los años anteriores y de ese año también, de las plazas CAS, y una de las cosas que salta a la vista es que siempre en la partida de CAS queda dinero, ¿no? A fin de año siempre nos queda dinero, no ejecutamos nunca al 100% y normalmente estamos un poco lejos del 100%. Y esto se da principalmente, primero porque existen una serie de plazas, en el caso del ministerio, que son plazas CAS de 15.600, que los funcionarios vienen ocupando plazas y se les viene pagando a través del PAC, ¿no? Para profesionales altamente calificados. Entonces, ingresan, están un mes por CAS y luego cambian a la modalidad del PAC. Y esas las tenemos bien identificadas, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos es reducir esas plazas CAS que ya estaban siendo ocupadas por PAC, ¿no? Y nos quedamos con algunas solamente para poder tener ese pequeño juego que a veces se requiere cuando ingresa una persona nueva. Eso nos permitió tener un pequeño respiro, ¿no? Luego de eso, como les dije, financiamos las plazas ocupadas, las que estaban en proceso, sean sostenibles o temporales, y las vacantes que habían sido priorizadas por alta dirección. Toda esta información la enviamos al Ministerio de Economía y Finanzas para la modificación de la IRS, ¿no? También le indicamos que habían 50 plazas que iban a pasar a ser temporales, a pesar de que en el año anterior, o en el año 2020, figuraban como sostenibles. A partir del 2021 iban a pasar a ser temporales, iban a ser una temporalidad de 4 meses. Y las plazas que se les iba a dar de baja. Y con eso cuadramos nuestro presupuesto. Ahora, en el inicio del año, sabemos que siempre demora la convocatoria de plazas, porque estamos ordenando el tema presupuestal, ¿no? Y es así que los primeros CAS que van a ingresar en el mes de marzo, ¿no? Esto quiere decir que tenemos 2 meses más de presupuesto para estas plazas temporales, ¿no? Y adicionalmente a eso, hay algunas plazas que a final del año se volvieron vacantes, que son cerca de 40 plazas más. Ok, esas 40 plazas más que están actualmente como vacantes y algunas van a salir también en procesos CAS, también nos van a servir para financiar estas plazas que antes eran sostenibles y ahora son temporales, por lo que estimamos que estos 4 meses van a subir a 8 meses, ¿no? Ahora, lo que estamos haciendo es trabajar con las oficinas para ver dentro de estas 50 plazas a cuáles no se van a convocar, se les va a dar de baja, de tal manera que tratemos de llegar a los 12 meses y vamos a hacer el mejor uso de los recursos, ¿no? Esperamos que hacia finales del año no nos va a sobrar dinero, porque con el dinero que nos sobre nos va a servir para seguir financiando algunos meses más estas plazas. Y de ser muy necesarias, las oficinas ya saben que van a tener que priorizar las plazas que tienen actualmente para poderles dar mayor sostenibilidad. Esa es la estrategia que hemos utilizado. Es primera vez en muchos años que tengo recursos humanos que tenemos plazas temporales al inicio del año, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Y vamos a ver cuánto tiempo más le podemos dar vida. Entonces, quería comentárselos porque creo que es algo nuevo que se puede utilizar en los siguientes años. La posibilidad de crear plazas temporales el año anterior, ¿no? Hacia final del año, poder y aprovechar al máximo el presupuesto. Si lo ordenamos en diciembre, podemos tenerlo bien ordenado al inicio del mes de enero. Otro tema que quería comentarles es tener en cuenta
el artículo 4 del decreto de urgencia 016, que si bien ha sido derogado por la ley 31.115, este nos hablaba del cierre de la 276 y la contratación de reemplazos por CAS, ¿no? La ley de presupuesto de este año ha contemplado justamente la posibilidad de incrementar estos CAS, ¿no? Y a través de qué fuente. O sea, lo que nosotros podríamos hacer es solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas que esas plazas que quedaron vacantes durante el año pasado, que no se pueden sacar este año a concurso de la 276, nos puedan servir ese presupuesto que está en la partida de remuneraciones, ¿no? Poderlo pasar a la partida CAS. Eso es algo que se podría hacer, ¿no? También tenemos que tener en cuenta para este año que el decreto de urgencia 038 del año 2019 y el decreto supremo 420 del año 2019 incrementaron, entre otros incrementos, uno de los más importantes es el CTS, ¿no? En donde pasa de tener un límite de 30 remuneraciones principales y en donde solamente se pagaba por el concepto de remuneración principal de un trabajador, va a pasar de recibir 1.350 soles aproximadamente, ¿no?, a recibir el 100% de MUC por año de servicio. Es decir, un servidor técnico auxiliar con 40 años de servicio podría estar recibiendo 22.997 soles cuando cese. Y esto es importante porque es un desembolso importante que en los años anteriores no lo hemos tenido. Entonces, creo que es un tema presupuestal que tenemos que mirar y tenemos que planificar. Si ya sabemos cuántos trabajadores y cuándo van a cumplir 70 años, y podemos saber cuántos años de servicio han tenido y aproximar más o menos el pago, podremos saber si nuestra partida de remuneraciones está completa, ¿no?, hasta finalizar el año, o nos va a faltar, ¿no?, que también podría suceder eso, o nos va a sobrar dinero, ¿no?, que en esos casos, dado que el año pasado la ley de presupuesto lo contempla, habría que ver esa posibilidad de trasladar esos fondos a la partida CAS. Otro tema que se priorizó dentro del presupuesto definitivamente ha sido los temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El año pasado contábamos con 2 médicos que se encargaban de ver los temas de seguridad y salud en el trabajo y estaban contratados por terceros. Al inicio de año, digamos que nos quedamos sin dinero, o sea, empezó el año sin dinero en la partida de bienes y servicios. Y en estos casos de seguridad y salud en el trabajo hay que ser muy claros, ¿no? O sea, aquí sí es importante, digamos, informar adecuadamente, en este caso, al secretario general, a la secretaria general, que la ley de seguridad y salud en el trabajo modifica el Código Penal, ¿no? Y al modificar el Código Penal, bueno, cuando recién lo modifica, lo que se estableció en esa norma fue que si tú no habías implementado adecuadamente tu sistema de seguridad y salud en el trabajo y una persona muere a causa de un accidente laboral, hay pena privativa de la libertad no mayor de 10 ni menor de 5 años para la máxima instancia administrativa, ¿no? Y si no fallece, pero queda, o sea, impedido, incapacitado de poder seguir laborando, la pena privativa de libertad no era mayor a 4, no era mayor a 5 ni menor de 4. Eso luego se ajustó, de 10 pasó a 8 y de 5 a 4, pero lo importante en este caso es
que tengan la información y la relevancia y la importancia de implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo que cuide y proteja al trabajador, porque este es uno de los temas en donde estamos más expuestos, ¿no? Si no implementamos adecuadamente el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y ocurriera un accidente fatal, podríamos estar inmersos en una responsabilidad, ¿no? Y el otro tema que es importante en esta época también son los temas de bienestar, ¿no? Bienestar del personal, que ya luego vamos a desarrollar un poco más. Va a ser importante tenerlo en cuenta y buscar en esta nueva normalidad las formas de llegar de manera adecuada al personal y mostrar nuestro interés legítimo por su salud y su bienestar. Gracias, Ricardo, gracias, Mariel. Ha sido importante escucharlos, escuchar la experiencia y el trabajo que se ha hecho, porque evidentemente el contexto del COVID a todos nos ha tomado de sorpresa, hemos tenido que hacer ajustes y creo que lo que podemos señalar es que dentro de todo lo que ustedes han mencionado, es importante resaltar lo que señalaba Mariel en un primer momento, ¿no? Identificar aliados, porque tenemos que volver a repensar todo en un nuevo contexto. Para esto hay que identificar aliados, hay que definir un plan de acción, reconocer con quiénes vamos a trabajar en este nuevo contexto, tener las prioridades, tenerlas claras las prioridades, porque ya no van a ser las mismas que en un contexto de una normalidad que en realidad es poco probable que regrese como tal. Creo que más se inclina por una virtualidad o una semipresencialidad. Y eso nos obliga a ser creativos, a repensar nuestros planes, a reestructurar nuestras estrategias, pero también, si bien es cierto, este contexto nos ha tomando muchas vidas y es algo muy negativo, también nos ha permitido identificar otras oportunidades para el trabajo. Y eso, tomando lo que señalaba Ricardo, nos ha hecho repensar y trabajar en un análisis muy pormenorizado de lo que teníamos para enfrentar un nuevo contexto. Analizar cifras, analizar plazas, analizar detalladamente el presupuesto y evaluando nuestras prioridades, volver a reestructurar todo para trabajar ya en este nuevo contexto. Eso es importante, tomar en cuenta la normativa que nos señalaba Ricardo. La seguridad y salud en el trabajo es algo ahora fundamental. Se ha quedado bastante claro con la intervención de estos dos profesionales que nos están acompañando el día de hoy. Creo que eso ha sido más que importante. Ahora invito a todos los participantes de este conversatorio de buenas prácticas a que empiecen a hacer sus preguntas a través del chat, mientras nosotros continuamos con el conversatorio. Como segunda pregunta de este tema de estrategias de planificación y presupuesto, sería, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y recomendaciones para la gestión de planificación y el presupuesto para este 2021? Mariel, ¿qué podrías decirnos al respecto? Bien, Betty. Disculpa nuevamente con la presentación, no sé si se logra ver. ¿Aló, Betty? Está tardando un momento, debe ser que ya debe estar por aparecer. A ver. Aún no puedo ver, todavía nada. Ahora sí creo que va a empezar a aparecer. Ponlo en modo presentación, por favor.
Ahora sí, ahora sí. Ya, genial. Ya estamos. Perfecto. Bien. ¿Qué lecciones tenemos como aprendidas y qué recomendaciones podemos dar en materia de gestión de planificación y presupuesto para el 2021? Bueno, creo que una de las principales es reconocer que es importante gestionar nuestros riesgos, ¿no? Es importante conocer cuáles son nuestros riesgos dentro de los procesos que manejamos como recursos humanos, saber cuáles son los críticos y qué planes de acción de contingencia podemos tener ante situaciones como las producidas por la pandemia. Creo que eso es un tema que a veces lo pasamos por agua tibia o son temas que los dejamos para otras áreas. Si bien todas las entidades deben contar con un comité de gestión de riesgos, tal vez no les damos la importancia que tienen, y desde las mismas oficinas de recursos humanos creo que es importante identificar cuáles son nuestros riesgos y establecer planes de contingencia, eso como una primera lección aprendida. Después es importante también tener claridad que los planes no deben ser rígidos. Tenemos que estar en constante cambio, en constante mejora, tratar de que la planificación que hagamos, si bien tenga un horizonte y se cumpla, es importante también que esto se adapte a las circunstancias que vayan sucediendo, ¿no? De repente sale una normativa que genera que necesite adecuar tal vez mi plan de vigilancia, como ha sucedido ya el año pasado, pues tener esa rapidez y organizarnos dentro de las oficinas de recursos humanos para contar con la rapidez y el dinamismo que las circunstancias ameritan, ¿no? Es importante también tener identificadas cuáles son las necesidades de contratación. O sea, en las oficinas de recursos humanos no podemos seguir siendo, algunas veces creo que nos ven como mesas de partes donde solo nos presentan una solicitud o un requerimiento de contratación y piensan que nosotros no vamos a identificar o no vamos a verificar si es necesaria, si es pertinente, si es oportuna esa contratación. Creo que nosotros debemos ser ese filtro y cuando corresponda informar y señalar si corresponde o no de repente la contratación que se nos solicite, ¿no? Es importante también desde el punto de vista presupuestal identificar la sostenibilidad. Ayer conversaba con una colega de recursos humanos, me decía, a veces me piden tal vez plazas solo por 2 o 3 meses y la verdad es que yo no le encuentro mucho sentido a tal vez invertir horas hombre para una contratación que tal vez no va a tener el impacto que necesita la organización. Entonces, ahí sí es importante también identificarnos como gestores de recursos humanos que la verificación de la pertinencia, la necesidad, es necesario que nosotros lo hagamos, ¿no? Y también identificar, como también lo mencionaba Ricardo, una priorización. O sea, tiene que haber una priorización también de presupuesto. No contamos ahorita todas en el sector público con los recursos que de repente nosotros esperamos, ¿no? Entonces, sobre la base del presupuesto con el que contamos, tenemos que hacer una planificación y tenemos que hacer una priorización. También es importante, y esto lo he visto ya desde el Ministerio de Economía, que para la toma de decisiones es importante contar con información oportuna, confiable, y esta información, hay un instrumento que lo conocemos todos, que es el AIRS, que lamentablemente tal vez a veces lo dejamos de lado y no lo venimos actualizando. Y cuando vamos a solicitar tal vez una modificación presupuestal o una demanda adicional, las proyecciones que nosotros tenemos no cuadran con lo que está registrado en el AIR. ¿Y por qué pasa? Porque tal vez tenemos registros que no les hemos dado de baja oportunamente o que tal vez los registros que están considerados no coinciden con la planilla con la que contamos. Entonces es bien importante que le demos el rol importante que tiene este registro y mantengamos su actualización. Y además porque es la foto que tiene el ministerio cuando nos van a asignar presupuesto, cuando estamos en las fases de programación, de presupuesto, inclusive para el próximo año, es la foto que van a tomar de cómo, qué es lo que tenemos registrado en materia de recursos humanos en planilla, y es tal vez parte de los criterios que utilizan para la asignación presupuestal. Entonces es muy importante tener este registro actualizado. Además, también es importante
contar con un PAP actualizado. A veces este instrumento de gestión no le hemos dado la importancia que se debe y digamos, es bastante vital para, por ejemplo, en el caso de entidades que contamos con 728 o con 276, bueno, como decía Ricardo, ya en el caso de 276 ya no es posible contratar personal por reemplazo bajo la 276, pero sí, por ejemplo, para la 728, ¿no? Si necesitamos contratar por reemplazo, es necesario contar con este instrumento de gestión actualizado para poder hacer la contratación que requiramos. Otra recomendación es identificar cuáles son nuestros stakeholders, ¿no? Más allá de los internos, que ya lo comentaba, también identificar stakeholders externos que nos puedan ayudar para la ejecución de nuestros planes. Comentaba también que en la mayoría de los casos he escuchado que los brokers han sido un actor estratégico para, por ejemplo, la ejecución de planes de bienestar, de comunicación interna. Y eso es valioso porque estamos haciendo uso de los recursos con los que contamos para conseguir el fin, ¿no? Es importante también considerar que la planilla, digamos que el presupuesto de recursos humanos, a veces nos limitamos a pensar que el presupuesto es solo planilla y es planilla mensual, pero eso no es real, ¿no? Sabemos que quienes manejan recursos en la 2.1, o sea, quienes tienen personal de repente, ya sea como 728 o en la Ley de Servicio Civil o en la misma 276, es importante saber gestionar nuestro presupuesto e identificar cuál es la proyección de gasto, cuánto he venido ejecutando hasta la fecha y cuánto es mi proyección de gasto, para también considerar dentro de esta el pago, por ejemplo, por CTS, muy importante. Las normas que mencionaba Ricardo hace un momento, hay un cambio en cuanto a los beneficios que tiene, por ejemplo, actualmente el personal 276. Entonces sí es importante identificar, sé cuántos van a cumplir este año 25 y 30 años. Pues bien, entonces tengo que contar con el presupuesto correspondiente para el pago, ¿no? No esperar a último momento que el trabajador me solicite para recién hacer las gestiones y luego darme cuenta, oh sorpresa, no cuento con el presupuesto para el pago, ¿no? Eso ya lo debemos ver desde enero, porque recuerden que para hacer cualquier tipo de modificación presupuestal en la 2.1, pues solo tenemos hasta el mes de enero, el plazo ya venció. Entonces, es importante contar también con estas fechas porque esos plazos son legales y después de repente vamos a estar en problemas, ¿no? Entonces, en buena cuenta es tener una gestión integral de la gestión presupuestal e involucrar no solo planilla, o sea, recursos humanos no solo es planilla, como lo hemos venido diciendo varias veces, también son sus planes, ¿no? Los planes de bienestar, seguridad y salud en el trabajo, plan de capacitación, cuando corresponde al plan de comunicación interna, GDR, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que quería comentar con ustedes sobre las lecciones aprendidas que creo que hemos tenido de cara al 2021. Ricardo, te doy el pase. Gracias. Gracias, Mariel. Les quiero recordar a ambos que por cada pregunta tienen 10 minutos. Nos hemos pasado un poquito. Por favor, para poder culminar y luego que vengan las preguntas del público. Gracias. Ok, ¿se puede ver la pantalla? Sí, Ricardo, ya está la pantalla completa. Ok, cuando estaba pensando en el tema de planificación, voy a tratar de correr un poco porque de verdad sí, nos estamos pasando y esta presentación es un poco larga. Se me venía a la cabeza que en el tema de planificación hay diferentes perspectivas, ¿no? O sea, digo, la perspectiva desde la Oficina de Recursos Humanos, la perspectiva desde los trabajadores, la perspectiva de la alta dirección, y todo eso lo tenemos que conjugar. Y pensando en cómo darle orden a esto, recordé uno de los libros que había leído, que tiene que ver con la propuesta de valor de recursos humanos de Dave Ulrich, ¿no? Lo que nos dice Dave Ulrich nos habla sobre el rol de los gestores de recursos humanos y lo plantea en 4 cuadrantes. Nos dice que hay
roles de largo plazo, roles de corto plazo, roles que están más asociados a los temas de procesos y roles más asociados a los temas de personas. Y es así que, mirando eso, empieza con el experto funcional, ¿no? El experto funcional que, digamos, está más pegado a los procesos y tiene como misión el corto plazo. Y eso es mucho de lo que nos ha tocado vivir en estos momentos de pandemia, ¿no? Hacer ese rol de experto funcional, el que crea soluciones a partir de problemas rutinarios, de problemas que aparecen en el día a día. Tenemos trabajadores en remoto y hemos tenido que brindar soluciones a ese trabajo remoto, ¿no? Y esto significa, pues, en algunos casos, por ejemplo, coordinar con las oficinas de administración para que puedan llevar computadoras, puedan llevar escritorios, o puedan llevar sillas a sus casas y trabajar de manera más cómoda. También, felizmente, en ese momento, cuando a mí me tocó estar en el COVID, estaba en el Ministerio de Educación y teníamos un sistema de trámite documentario que ya tenía la firma electrónica. Y creo que esto se tiene que replicar lo más pronto posible a todas las UGELs y a nivel nacional. Yo creo que eso es un tema que está pendiente todavía y que es necesario impulsarlo con bastante fuerza, ¿no? En el Ministerio de Trabajo también se tiene un sistema que permite, de trámite documentario, que permite firma electrónica, firma digital. Pero también había documentos que requerían firma hológrafa, ¿no? Y en esos casos, se hicieron algunos cambios en el sistema de trámite documentario que permitieron, por ejemplo, implementar las constancias de trabajo, los certificados de trabajo a través del sistema, ya con firma hológrafa y con código QR, de manera muy rápida, ¿no? Teníamos trabajadores, además, en peligro de contagio, entonces eso nos hizo implementar una serie de cambios dentro de la organización para poder evitar estos contagios, ¿no? O sea, desde todas las rutinas de seguridad al ingreso, ¿no? Implementar los cuestionarios de salud, las declaraciones juradas también, etc. Además, existía necesidad de información, o sea, los trabajadores en un nuevo contexto necesitaban saber cómo tenían que hacer esta nueva forma de trabajo, necesitaban también información sobre el virus, qué es lo que estaba pasando dentro del ministerio, y todo eso teníamos que responder de manera rápida. La implementación de estos webinars que nos permitieron en algún momento, sobre todo al inicio, recuerdo que empezamos a implementarlo una vez al día, o por lo menos 3 veces por semana. Salíamos a informar a los trabajadores sobre los procesos de recursos humanos, sobre los procesos de administración, etc. Entonces, eso, un experto funcional dentro de su planificación tiene que incorporar esa respuesta rápida para poder crear soluciones a estos problemas que van naciendo del día a día y que van siendo también aquellos rutinarios. Eso es algo que tenemos que tenerlo siempre presente, y claro, que es lo que más sucede dentro de la administración pública, es que nos comportemos como expertos funcionales. También el experto funcional aprovecha las teorías, las investigaciones, las mejores prácticas. Entonces, en ese sentido, hemos tenido que avanzar en el entendimiento del virus, hemos visto nuevas formas de medición del trabajo, ¿no? También necesitamos investigar, saber. Entonces, las encuestas son un gran medio para saber cómo se está desarrollando el trabajo, qué necesidades nuevas tienen los trabajadores y poder enfocar nuestros esfuerzos en facilitar justamente el trabajo y que esto sea más productivo, ¿no? También es importante las mejores prácticas, entonces observar a otras organizaciones se vuelve fundamental. Por eso creo que este primer conversatorio de buenas prácticas es realmente algo muy bueno, porque nos permite observar a otras organizaciones, a otros gestores, qué es lo que están haciendo, cómo están haciendo, y nos permite intercambiar experiencias. En el corto plazo, enfocado a las personas, tenemos el rol del
defensor de los empleados. El defensor del empleado, nos dice Ulrich, que es el que escucha y responde a los colaboradores. Entonces, en estos contextos de COVID, lo que nos ha tocado hacer es, a partir de los resultados de las encuestas, de lo que nos dicen los jefes de las oficinas, lo que nos dicen nuestros trabajadores y lo que observamos, es buscar soluciones a los temas que van saliendo. Uno de los temas que teníamos en el Ministerio de Educación en ese momento era cómo solucionamos los temas de certificados y constancias de trabajo que no teníamos, que eran con firma hológrafa. Ok, los pasamos al sistema de trámite documentario y con eso pudimos solucionar de manera rápida y sencilla este problema. Implementamos también soluciones en el mercado de asistencia, inicialmente a través de la web. Hicimos que los trabajadores marcaran su asistencia y con eso además nos sirvió para comprobar si los trabajadores tenían o no tenían esa posibilidad de conexión y poder localizar a aquellos que no tenían internet, no tenían acceso, para localizarlos y ver que no tenían las posibilidades de poder hacer en una primera instancia trabajo remoto, ¿no? Apoyar con búsqueda de tarifas corporativas en pruebas para los empleados es otro de los temas que hemos implementado hace poco, justamente por el crecimiento de este COVID en esta segunda ola. Ya no solamente son los empleados, sino las preocupaciones que ellos tienen, ¿no? Y muchas veces es las preocupaciones por su familia, ¿no? Entonces, lograr tarifas corporativas para que los familiares de los trabajadores puedan ir y sacarse sus pruebas es algo que nos están agradeciendo. Organizar el apoyo a trabajadores con COVID a través del CAFAE. En el sector educación tenemos un CAFAE que tiene fondos, digamos, bastante buenos, y esto ha permitido tener, digamos, asistencia a los trabajadores con, 500 soles digamos, de bono a los trabajadores que contraían COVID para sufragar en parte los gastos, ¿no? O sea, previa presentación de los gastos que habían realizado. Incluso también se ha donado dinero a aquellos trabajadores que fallecieron o cuando falleció alguno de sus familiares directos, ¿no? Otro de los temas en los cuales hemos respondido y de manera rápida ha sido con profesionales de la salud online, y aunque parezca extraño, por momentos hemos tenido que promover el descanso de los fines de semana, ¿no? O sea, en un momento la carga de trabajo era sumamente fuerte y los trabajadores trabajaban sábado y domingo y habían ya fastidios, quejas, cansancio en los trabajadores. Como defensor del empleado también nos tenemos que preocupar por las atenciones del personal, cómo se están celebrando los cumpleaños, cómo como organización mantenemos las festividades vigentes, o sea, ahí hacer los eventos virtuales, hacer que las personas participen desde casa, mandando sus videos, mandando sus mensajes, sus fotos, nos ha permitido seguir festejando, también seguir reconociendo lo bueno y en general, digamos, las acciones positivas que se realizan dentro del ministerio. El seguimiento de casos, también muy personalizado para las personas que son sospechosas de tener COVID, organizar colectas, organizar incluso misas de salud y en general por el personal que ha fallecido y por los familiares de las personas. O sea, aquí hay que ser sumamente cuidadoso y empático con las personas, que hay muchas que han perdido familiares. Entonces, esas atenciones han sido importantes, reconocidas y valoradas. Las políticas de seguridad y salud en el trabajo también son importantes como defensor del empleado en este rol, ¿no? Y en ese caso, las pruebas de detección, brindar los EPPs, tener días de limpieza profunda nos permitió reducir el número de días que las personas iban a trabajar, ¿no? O sea, como estrategia adicional, no solamente miramos el aforo, sino que les quitamos un día para, justamente, mientras menos frecuencia tengan de asistir a las instalaciones, menor va a ser el riesgo de contagio. Establecer aforos
y aforos restringidos. No se trata de que la norma dice 40% y nos vamos a 40%, ¿no? O sea, ahí hay que ser muy prudentes, tener aforos bajos, ¿no? Establecer protocolos, ¿no? O sea, digo, protocolizar desde el lavado de manos hasta todo lo que se pueda, el ingreso a las oficinas, la limpieza, y eso es importante justamente porque va a dar pautas de cómo deben hacer las personas al ingresar a su casa, cómo deben hacer las personas al movilizarse si es que van a utilizar un transporte público, cómo deben hacer al ingresar a la oficina a la hora de retirarse de la misma manera. Y eso los protege a ellos y protege a la organización y a sus familias, ¿no? Las inspecciones son un tema sumamente importante, el apoyo de profesionales de la salud y comunicar. O sea, en esta pandemia uno de los temas más importantes ha sido el tema de la comunicación. O sea, de ida y de vuelta, o sea, digo, de escuchar y de enviar mensajes. No podemos dejar de comunicar. Se necesita que las personas, asegurarnos que conocen los protocolos, que lo saben, que los usan, y para eso nos sirven las inspecciones. La comunicación es un tema fundamental, y también escucharlos, esa parte de la comunicación que nos va a permitir responder mejor como defensor del empleado. Ya cuando hablamos de largo plazo y de los procesos, Dave Ulrich nos menciona al socio estratégico, que nos dice que aporta con el conocimiento, capacidad de cambio, asesoría y aprendizaje de los directivos y conoce el negocio, ¿no? Básicamente, el socio estratégico de recursos humanos, en este rol, lo que trata de hacer es alinear el sistema de recursos humanos para lograr la visión y la misión institucional, y ayuda a establecer una agenda para el futuro y crear planes para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Algunas experiencias o cómo alineamos para contribuir desde el conocimiento del sistema de gestión a cumplir los objetivos institucionales es lo que finalmente tenemos que cuestionarnos al momento que queremos ser un socio estratégico. En algún momento en el sector salud, me dijeron que era una locura hacer, digamos, la planificación de la dotación de los recursos humanos para todo el sector, principalmente para el primer nivel de atención. Y en ese momento encontramos, a ver, de manera muy resumida, encontramos estándares internacionales que nos decían de cuánto es lo mínimo, que eran 25 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y parteras, para 10.000 habitantes. Lo adaptamos a nuestra realidad: 10 médicos por cada 10.000 habitantes, 10 enfermeras por cada 10.000 habitantes y 10 obstetrices por cada 10.000 habitantes, por cada 10.000 mujeres en edad fértil, ¿no? Con eso sacamos cuántos profesionales de la salud debería haber en cada región, en cada provincia, en cada distrito, a nivel nacional. Y lo comparamos contra lo que tenía el sector salud y salud y las Fuerzas Armadas y Policiales, para saber cuáles eran las brechas de profesionales de la salud en cada uno de estos lugares. Eso nos permitió mirar las brechas por quintiles de pobreza, ¿no? Mirar las brechas en los diferentes niveles de atención y llevarle eso al ministro en un resumen. O sea, digo, el tema más importante eran las grandes brechas que habían en los quintiles más pobres, ¿no? El ministro lo llevó al presidente, habló con el ministro de Economía y Finanzas y nos dieron 3.500 plazas para implementar el servicio rural y urbano marginal de médicos en los lugares más pobres del país, ¿no? Eso fue algo muy importante, porque después de muchos años pudimos ver cómo las tasas de mortalidad iban cayendo, ¿no? Y sí había y sí hay una relación, una correlación directa, indirecta en todo caso: a más médicos, menos muertes; a menos médicos, más muertes. Y justamente la línea es de 10 médicos por cada 10.000 habitantes. Ahí es donde ya la curva empieza a afinarse. Ok, cuando hablamos de socio estratégico, estamos hablando de implementar el tránsito al nuevo servicio civil, estamos hablando de implementar cultura, por ejemplo, de integridad. Y si queremos implementar una cultura de integridad, o sea, digo, cuando hablamos de cultura tenemos que hablar de algún rasgo cultural que queramos implementar. Y en este caso, por ejemplo, la integridad. Entonces debemos cuestionarnos qué estamos haciendo a nivel de jefes, de directores, para que conozcan los conceptos y los asuman dentro de su labor diaria, ¿no?
qué cosa es lo que tienen que combatir, dónde están los riesgos dentro de sus oficinas, un trabajo fuerte con directores, jefes, con alta dirección, ¿no? En el sistema de gestión de recursos humanos, ¿qué estamos haciendo en los temas de perfiles, en los temas del proceso de selección? ¿Qué pruebas estamos tomando? ¿Estamos tomando pruebas para poder, o estamos teniendo algún criterio para poder depurar de manera adecuada los temas más saltantes de integridad? ¿Qué estamos haciendo en inducción, en la capacitación, en la gestión del rendimiento? Hemos incorporado algunos conceptos de integridad, lo estamos midiendo, lo estamos evaluando, estamos dando feedback sobre eso. Hemos generado temas de reconocimiento, ¿no?, a las conductas que generan un reconocimiento de un alto valor en integridad, ¿no? Estamos trabajando la comunicación interna. ¿Qué historias contamos sobre temas de integridad en nuestra organización, ¿no? Mostramos que realmente es relevante la integridad para la organización. Ok, todo eso es, digamos, trabajar desde el sistema de gestión de recursos humanos con un propósito, ¿no?, que es la integridad. Y eso nos hace socio estratégico. Cuando utilizamos el sistema de gestión de recursos humanos para modificar, para crear una nueva cultura, una nueva situación. Luego tenemos el largo plazo y las personas. A ver cómo estamos de tiempo, y estamos volando. El largo plazo y personas, tenemos el rol del potenciador del capital humano. Y bueno, el potenciador del capital humano es un rol que se concentra en el futuro del empleado, y ahí tenemos técnicas de desarrollo, de conocimientos, de habilidades, tenemos herramientas como el coaching, el mentoring, ¿no? Tenemos ejemplos muy buenos sobre trabajar en el capital humano, en el potenciarlo, como el curso de extensión avanzada del BCR, el INEN, que tiene los mejores oncólogos de Latinoamérica, de la región. Son claros ejemplos de un buen trabajo en potenciar el capital humano. Y en el fondo de lo que se trata es de la búsqueda de talentos, ¿no?, y de construir rutas en donde sumemos experiencias y aprendizajes para que en el futuro podamos contar con personas que sean expertas o personas que se hayan formado para dirigir en un futuro a la organización. Este es un tema que tenemos que tener en cuenta también al momento que proyectamos nuestra planificación. Y finalmente, el rol del líder de recursos humanos consiste, según Dave Ulrich, en tener una visión atractiva, ¿no? Una visión atractiva que haga que la gente se involucre y quiera apostar por lo que estamos planteando. Y finalmente, lograr resultados. Si no logramos resultados a corto plazo, difícilmente podremos pedir que confíen en nosotros cuando hacemos un planeamiento de muy largo plazo. Tenemos que mostrar siempre resultados de corto y mediano plazo. Entonces es fundamental tener la planificación, digamos, a 3 meses, a 6 meses. Son planificaciones muy importantes, pero también es importante la de los 5 años, la del año. O sea, eso no podemos quitarlo de nuestra planificación. Más allá de que nosotros estemos o no estemos, tenemos que dejar nuestro legado en las organizaciones. Eso es todo. Gracias, Ricardo. Creo que ha sido bastante interesante. Ha habido mucha información que compartir con todos. Creo que, para resumir brevemente, ya que no tenemos mucho tiempo, quiero rescatar lo que ha señalado Mariel con respecto a la gestión de riesgo, ¿no? Que eso es algo que a veces no tomamos mucho en cuenta. Y creo que sí, en este contexto, de aquí en adelante, tendremos que priorizarlo, la gestión de riesgos y identificar cuáles son nuestras verdaderas necesidades. No siempre, a veces priorizamos en el contexto anterior, que era la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Bueno, teníamos nuestras propias prioridades. Sin embargo, ahora hemos tenido que ser más creativos y evidentemente repensar todo e identificar las prioridades en este nuevo contexto, en esta nueva normalidad que, como lo dije anteriormente, ha venido para quedarse. En lo que señalaba Ricardo, los procesos y las personas, ¿no? Los roles a largo plazo y a corto plazo. Creo que ahora sí es más que importante, no solamente el rol, como señalaba él, del experto funcional, que es el que la mayoría de los gestores en recursos humanos de alguna manera asumimos. Al menos en el inicio de este nuevo contexto es el que la mayoría ha asumido, pero no por eso tenemos que dejar de lado todo lo demás, ¿no?
ver la defensa del empleado público, el socio estratégico y sobre todo tener en cuenta que somos líderes en recursos humanos. Y finalmente, la tercera pregunta, considerando el contexto del COVID-19, ¿cómo podríamos afrontar los retos en la gestión del presupuesto para este 2021? Mariel, recuerda, tenemos 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Voy a tratar de ser bastante rápida. Bien, ¿cuáles retos tenemos en esta gestión presupuestal para el 2021? Bien, inicios de año, como gestores, hemos tenido que ver exactamente cuánto presupuesto se nos ha asignado para todas las tareas en recursos humanos. Como hemos señalado, uno importante es verificar planilla, y verificar no solo planilla, sino también beneficios, tener claridad de cuáles son los regímenes con los que contamos y hacer una planificación hasta diciembre, ¿no? Identificar en esta identificación, saber cuáles son nuestras brechas, si contamos con brechas y si contamos con presupuesto para poder cubrirlas, y si más bien tenemos una sobrepoblación, en todo caso para destinar esos recursos hacia otras áreas para el cumplimiento nuevamente de los objetivos que son de la entidad, ¿no? También identificar, bueno, las normativas pertinentes para cada régimen, identificar también cuáles son, como señalaba, los plazos legales si es que queremos hacer una modificación presupuestal. Básico en gestión presupuestal, en materia de recursos humanos, debemos tener en cuenta 3 artículos que son como que la Biblia para todo gestor de recursos humanos, ¿no? De la ley de presupuesto, el artículo 6, que tiene ya desde el año 2006 prohibiciones para incrementos en ingresos de personal, el artículo 8, que establece cuáles son las prohibiciones también que se tienen para la incorporación de nuevo personal. Ahí también hay excepciones, entonces tendríamos que identificar, me encuentro dentro de alguna de las excepciones para poder contratar personal. Aquí también señalar que, ojo, por ejemplo, este año solo tenemos para cubrir las plazas de personas que han cesado hasta el 2019, ¿no? Entonces, ser bastante rápido y tomar la decisión si es que vamos a cubrir esas plazas y si son necesarias para la entidad. También en cuanto al personal CAS, pues verificar cuento con la sostenibilidad durante todo el año, sino tomar la decisión para pedir la modificación presupuestal. Casualmente hoy día es el plazo para presentar el pedido de modificación ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, tener claridad de esas fechas para poder hacer nuestra proyección y nuestra programación, y también coordinar con las oficinas de presupuesto para conseguir los objetivos que nos hemos trazado, ¿verdad? Es importante también tener en cuenta que ya en fases de programación de presupuesto es importante privilegiar tal vez que la planilla esté sostenida en recursos ordinarios. A veces se tiende a programar en recursos directamente recaudados y luego suceden situaciones como las que comentaba el año pasado, que luego nos vemos en apuros por no tener la posibilidad de cubrir las planillas, ¿no? Después, sobre los planes en general que tenemos como recursos humanos, nuevamente, recursos humanos no solo es la planilla, tenemos muchos otros subsistemas y por ende también procesos y productos como son, por ejemplo, el plan de seguridad y salud en el trabajo, debe ser una prioridad este año también, y creo que los subsiguientes años debe seguir teniendo la importancia que desde el año pasado le hemos venido dando. Entonces, identificar presupuesto para poder cumplir con la adquisición de las CPP, y digamos con lo que nos señale el plan de vigilancia y las normas también que se han dado. En el plan de bienestar creo que es importante canalizar los recursos en 2 aspectos importantes, la salud física y la salud psicológica del personal. También es importante conocer el manejo de los seguros, ¿no? Si es que contamos con personal que tiene tal vez EPS, si es una entidad que tiene EPS, si la entidad viene pagando la EPS, también tener la gestión oportuna con los brokers que también apoyan en esto. En cuanto al plan de desarrollo de personas con el PDP, es importante ahora migrar, todos son cursos virtuales,
hay modalidades también dentro de estos cursos virtuales. Entonces, si es que tenemos la posibilidad de contar con plataformas e-learning, entonces migrar hacia estas plataformas. También considerar ya como un programa de mediano a largo plazo, formar personas internamente para que ellos sean los capacitadores para los cursos que se den de repente en los siguientes años, para cursos transversales como gestión del riesgo, gobierno digital, en fin. Es importante también considerar, si es el caso, presupuesto para temas de comunicación interna, y si no, como he señalado, buscar aliados estratégicos. Y dentro del plan de contratación de personal, hacer el dimensionamiento de personal. Y también identificar proyectos, ¿no? Es importante también que en situaciones como esta se generen proyectos que nazcan tal vez desde la misma Oficina de Recursos Humanos. Yo voy a comentar más adelante de repente que aquí en ONP estamos viendo la posibilidad de implementar ya el teletrabajo como una modalidad permanente, ¿no? Entonces ya sentar desde ahorita las bases, a no esperar a que de repente Dios mediante acabe a finales de este año esta situación producida por el coronavirus, pero ya desde ahora tener la ruta clara para la implementación, para que de aquí en adelante ya el trabajo, la modalidad, sea la semipresencialidad. Entonces, dentro de los retos es tener articulados todos estos planes de gestión de recursos humanos. Tiene que existir una articulación, una sinergia entre todos ellos, y además tenemos que medir. A veces hacemos planes y no estamos considerando indicadores, o sea, no estamos considerando las metas, los indicadores. Es importante que todos estos, además de estar articulados, tengan una evaluación y tengan una evaluación de impacto, además, ¿no? Es importante, además, la retroalimentación que nos dan nuestros stakeholders y también el mismo personal. Además, dentro de todos estos retos de gestión presupuestal, creo que digamos, se ha dejado de lado un poco el tránsito al régimen del servicio civil, y creo que es bastante importante que las oficinas retomemos esto, porque dentro del tránsito, o sea, el mismo proceso es un proceso muy rico para la organización, porque no solo vamos a ver dimensionamiento de la entidad, vamos a ver oportunidades de mejora, vamos a contar ya con los documentos de gestión necesarios para una gestión adecuada en recursos humanos. Entonces, no solo es contar finalmente con el CP y luego implementarlo, sino todo el tránsito es muy enriquecedor para la organización. Por otro lado, como les comentaba, también identificar qué proyectos podemos presentar en este contexto, ¿no? Entonces, uno de los que nosotros como organización hemos identificado justamente es de teletrabajo, pero también, por ejemplo, aquí en la ONP hay un proyecto muy interesante que es el laboratorio de innovación, ¿no? Entonces, es a partir de del laboratorio donde el mismo personal que trabaja en la organización se identifica, se hace un previo concurso y pasan por un periodo más o menos de 3-4 meses a estar aquí creando proyectos de cara a brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Bien, conmigo creo que es todo es lo que les puedo compartir respecto a qué retos se pueden implementar en materia presupuestal en el año 2021. Ricardo, te doy el pase. Gracias, María. Gracias. A ver. Ok, ¿se puede ver? Un momento, debe estar. Ahorita seguramente aparece. En breve. Ahora. Ahora sí, ya está en pantalla. Ok, desde nuestro rol, básicamente, lo que nos toca es priorizar acciones, ¿no? O sea, uno de los temas principales ahora es digitalizar, o sea, seguir digitalizando, seguir pensando
de manera digital, qué más podemos hacer, cómo facilitar el trabajo de los equipos y cómo facilitar también que los trabajadores puedan tener acceso a los servicios y el ciudadano también. También trabajar en cada una de las acciones del sistema de gestión de recursos humanos. O sea, no porque estamos en COVID debemos de dejar de medir algunas cosas que son importantes, ¿no? O sea, de repente habrá que adaptar algunos instrumentos, pero sí es necesario continuar. Por ejemplo, si hablamos del clima, habrá que adaptar los instrumentos a la nueva realidad, pero sí es importante saber cómo este tema está afectando el clima de la organización de manera individual. Otro de los temas, es importante conversar con los equipos porque se requiere nuestra máxima disponibilidad, ¿no? O sea, tenemos que estar como equipo disponibles lo más que se pueda para poder servir a nuestros trabajadores. Este es el momento en donde recursos humanos tiene que brillar. O sea, este es nuestro momento para mostrar todo lo que podemos hacer. En esta emergencia se necesita mucho de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra disponibilidad. Comunicar en todo momento y sin descanso a nuestros trabajadores, comunicarnos con ellos, con las personas que trabajan con nosotros y con la organización, con los jefes, ¿no? Tratar de llegar con diferentes mensajes, tratar de ayudar, asistir en estas situaciones de emergencia, ayudarlos a organizar lo que requieran organizar cuando se inicia la crisis. Ahorita estamos en uno de los picos más altos del COVID y claro, por momentos no hay ambulancias, no hay oxígeno y tenemos que estar preparados para poder salir adelante en situaciones tan complejas como esta. Y que el trabajador no se sienta abandonado a su suerte, ¿no? Sino que estamos nosotros preocupados tratando de llevar una respuesta, de poder atender y solucionar un problema. Gestionar el tiempo y el bienestar de nuestros trabajadores es un tema fundamental, y el bienestar de los trabajadores de toda la organización, con mayor razón. Empoderar a nuestro equipo, establecer indicadores de control y confiar en ellos, ¿no? Estamos en un momento en el cual necesitamos que las personas estén empoderadas y que puedan responder de manera rápida y eficaz a las necesidades que tenemos en este nuevo contexto. Gracias. Gracias, Mariel y Ricardo. Creo que ha sido más que satisfactorio su intervención. Señalar que lo que podemos finalmente resumir de su última intervención, con la última pregunta que se hizo: planificar los recursos para la sostenibilidad, y algo importante que dijo Mariel, creo que el teletrabajo se va a tener que implantar como una modalidad permanente. Es lo que viene ya en el presente y para el futuro. Y la priorización, como señalaba Ricardo, la digitalización, la comunicación, el empoderamiento, el estar cerca de nuestros equipos, creo que es básico dentro de los gestores de recursos humanos. Creo que la intervención de ustedes ha sido muy importante. Ahora quisiera pasar simplemente a 2 preguntas de parte del público, ya que el tiempo nos ha ganado. Hay muchas preguntas, pero creo que 2 van a poder resumir mucho de lo que ustedes han explicado el día de hoy en este conversatorio de buenas prácticas. La primera pregunta para ti, Mariel, sería: ¿existe alguna iniciativa de promover el presupuesto por resultados, considerando que estamos impulsando la política de modernización y más en esta coyuntura debería ser un aliado de promover buenas prácticas?
Bueno, considero que, bueno, en efecto, en materia presupuestal, ya desde hace un buen tiempo se viene trabajando por presupuesto por resultados, ¿no? Sin embargo, digamos, en materia de recursos humanos todavía no está implementado digamos, en un sentido estricto, pero creo que sí, hacia eso vamos, pero más que de repente presupuesto por resultados, el digamos, mecanismo ya desde recursos humanos a través del cual vamos a medir si estamos llegando a resultados, justamente es la gestión de rendimiento. Creo que ese es un factor importante desde recursos humanos que tenemos que implementarlo. Creo que es un factor que también no lo hemos venido aprovechando. Tal vez ahorita en trabajo remoto lo que hemos venido haciendo es presentación de tareos, qué estás haciendo, como un tema, digamos, de checklist de qué haces, pero no hemos empoderado a las oficinas y dado, digamos, el conocimiento, la herramienta de que ya contamos con una metodología que la ha dado Servir. De repente creo que Servir está ahorita perfeccionando esta metodología, pero creo que para este año me parece que es uno de los factores claves que tenemos que implementar de mejor manera, y tenemos tal vez que identificar metodologías un poco más ágiles. Gracias, Mariel. Ahora, finalmente, la otra pregunta para ti, Ricardo, sería: ¿cuáles son las herramientas de planificación que les han dado buenos resultados como parte de su trabajo en el sector público? Ok, sobre planificación, lo primero, escuchar a los equipos, ¿no? O sea, qué es lo que necesitan, la identificación de las oportunidades de mejora que se tiene. Otro tema que es importante es escuchar a los usuarios, a los trabajadores. Las encuestas son una herramienta muy buena en donde ellos mismos pueden decirnos qué cosa hay por mejorar, ¿no? Hablar con la alta dirección, hablar con los directores para identificar esa mirada, esa necesidad estratégica que tiene la institución, desde dónde podemos aportar, ¿no? También es importante. Teniendo estos tres frentes, a partir de eso, empezar a construir soluciones, establecer tareas, y la herramienta del Gantt también es súper importante, el tener responsables, tener fechas, ¿no? Y tener bien detallados cada una de las actividades, se vuelve en algo importante para poder avanzar y seguir adelante, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Nos ha faltado el tiempo, el tema ha sido muy interesante. El que ustedes hayan podido compartir con todos nosotros su experiencia y el conocimiento en este nuevo contexto en el que estamos viviendo, las estrategias de planificación y presupuesto. Creo que todos nosotros vamos a poder tomar y repensar mucho del trabajo que estamos haciendo, y ya que ustedes han compartido con nosotros el día de hoy, podamos implementarlo dentro del trabajo diario que nosotros hacemos. Quiero agradecer su presencia una vez más como líderes de recursos humanos el día de hoy. Y a todo el público que nos acompaña el día de hoy, recordarles que el día de mañana continuamos con el ciclo del conversatorio de buenas prácticas de gestión de recursos humanos en el contexto del COVID, y nos acompañarán Edilberto Terry, como director de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Alejandro Vilches, de la Oficina Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial, en el horario de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.